Gratos saludos, hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Para nosotros es un privilegio grande poder comunicarnos con ustedes a través de este medio. Espero que la paz de Dios siempre reine en la vida de cada uno de ustedes. Esta vez voy a estar hablando sobre el tema el paralítico sanado en Betesda. Y la porción que voy a estar leyendo está en Juan capítulo 5, de los versículos 1 al 17. Pero antes vamos a escuchar en labios de Iris Monterrosa la alabanza El Rey de los Cielos. Espero que sea de bendición. El paralítico sanado en Betesda. Betesda en hebreo significa casas de misericordia. Dice así la palabra del Señor. Juan 5, 1, 17. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén
cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que estaban en movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que estaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo me muevo, otro desciende antes que mí. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y le dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Oremos. Señor, te damos gracias por este pasaje tan bello en el cual, Padre Santo, tú mostraste tu poder y nos muestras quién eres, Señor. Sabemos, Padre, que el poder que nuestro Padre y tu Padre te dio todavía se ven, Padre Santo, en los milagros como evidencia de lo que tú haces, Señor. Ayúdanos, Padre, a conocerte mejor. Amén. Imaginémonos el tiempo que este hombre pasó para que sucediera lo que sucedió según la porción que acabamos de leer. Y oír del Señor Jesús decirle: toma tu lecho y anda. Durante años, este hombre había permanecido inmóvil. Es una figura de la situación del hombre moderno que no ha experimentado la vida nueva que llena el vacío del corazón. El pecado en el hombre inmoviliza el alma. Por más que el hombre sea culto o más preparado profesionalmente, es importante a nivel espiritual. En lo profundo de su ser está vacío, arruinado, fracasado, y es incapaz de mover un solo dedo con acciones que lo lleven a Dios. Este paralítico junto a la puerta de Betesda es un símbolo de la importancia espiritual del hombre de hoy. Junto a este paralítico había una multitud de enfermos esperando que apareciera un ángel
a mover las aguas. Pues el primero que descendía en las aguas sanaba en una forma milagrosa. Pero este hombre pobre estaba enfermo desde hacía 38 años. Ni siquiera podía moverse y por lo tanto nunca podía moverse para descender al agua y experimentar la sanidad. El estanque tiene un parecido a lo que tendríamos que hacer según la ley, pero somos incapaces de cumplir. No podemos llegar. La pregunta de Jesús, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Aparece entonces una escena y es Jesucristo cuando le hace esta pregunta. Viendo la situación de este hombre, la pregunta podría parecer un poco sarcástica o ridícula, porque ¿qué enfermo no desea ser sano? Tratándose de Jesús, nunca iba a tener la mala intención de ofender a nadie al hacer esta pregunta. Sin embargo, la pregunta no es infantil, porque este hombre necesitaba confrontar la realidad como todo hombre. Hay millones que son que con desesperación buscan su sanidad. Buscan escapar de su dilema personal, de los problemas y vacíos de su alma. Y sin embargo, se niegan a ser sanados moral y espiritualmente. Por ello, Jesús le pregunta al paralítico si desea ser sano. Jesús no ha cambiado. La pregunta siempre hace la misma a todos los hombres. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que tu mente y tu alma sean sanados? ¿Quieres que tu mente y todo tu ser sean regenerados de una vez por todas? Oigamos lo que este hombre le contesta. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. En la respuesta del paralítico no encontramos una respuesta directa ni específica a la pregunta de Jesús. El paralítico solo se limitó a relatar por qué le era difícil sanar cada vez que aparecía el ángel. Este enfermo ignoraba quién era Jesús y con palabrerío empieza a filosofar, dando explicaciones y argumentos humanos. Es costumbre común contestar con una excusa o con otra cosa que no sea lo que nos preguntan. Cada vez que vamos al doctor, muchas veces pagamos por nada o por poco, porque no le decimos todo lo que él desea saber para dar la medicina correcta. Algunas veces le decimos lo que debe hacer él. Nos cuesta reconocer con honestidad nuestra necesidad, aún sabiendo que estamos enfermos físicamente, moralmente, físicamente, y es peor, espiritualmente. Cuando Cristo está presente, hay poder. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. A pesar de todo, Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. En esas palabras hay cierto paralelismo entre lo que dijo Jesús a este hombre y lo que dice a todo pecador arrepentido, al pecador con parálisis mental y espiritual. Ningún pecador arrepentido de verdad tiene que quedarse tirado, postrado en el camino cuando recibe a Cristo. Se debe de levantar y dar gracias a Dios y contar lo que Él ha hecho en su vida, lleno de gozo. Todo cristiano debe tener ese gozo, lo que Dios significa en su vida.
La obra de Jesús en este hombre fue instantánea. Y así es cuando viene a nuestro corazón. Instantáneamente nos da la seguridad de la salvación. Pero hay de aquel que dice, Dios está trabajando poco a poco en mí. Dígale a Dios que se apure porque su Hijo vendrá pronto. Y si usted cree que está trabajando despaciamente Dios en usted, se va a quedar. Y cuando el Hijo venga a levantar su iglesia, usted se va a quedar. Y usted va a culpar a Dios. Asegúrese que Dios es el Dios que yo le estoy predicando. Dios trabaja instantáneamente cambiando a las personas. Ante lo que Cristo hacía, habían espectadores ofendidos. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, ese día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Cuando ocurre un milagro o un hecho maravilloso, hay quienes que en vez de avergonzarse, en vez de gozarse, en su corazón se ofenden y hasta se enojan. Precisamente eso sucedió con los enemigos de Jesús cuando sanó al paralítico. En lugar de alegrarse por el milagro que beneficiaba a otro que había sufrido tanto tiempo, sacan a relucir su legalismo y se convierten en religiosos hipócritas. Muchas veces hemos recibido grandes bendiciones en nuestra vida de Cristo y no sabemos quién nos ha bendecido. Veamos lo que dicen los versículos 11, 12 y 13. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. Y el paralítico que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Por otra parte, el inválido curado ni siquiera reparó para dar gracias o quién había sido el autor de su sanidad. Después de 38 años de ese sufrimiento por invalidez, llega el acto sobrenatural de Jesús. Este hombre no podía explicar cómo había ocurrido, ni sabía explicar acerca de la persona que había realizado el milagro. Como aplicación, en nuestros días hay quienes, habiendo experimentado el milagro de la regeneración, quienes habiendo sido sanados físicamente, permanecen ignorantes de Cristo, de Dios y de la Biblia. Si a alguien se le preguntase cómo aconteció el milagro del nuevo nacimiento en tu vida, lo único que sabrían responder es que creo en Cristo y que soy cristiano. La maravilla de las nuevas vidas en el Señor es que si uno ha puesto toda su confianza en Él, la obra es de Dios. Aunque la persona se considere ignorante y desconozca la enseñanza de la Biblia, el cristiano no debe conformarse solamente con experimentar la nueva vida que Dios ofrece, sino que debe estar dispuesto a conocer a su Salvador en calidad de Señor. En Juan 9 hay otro milagro en el ciego de nacimiento. Y por haber confesado que Jesús le había sanado, fue expulsado de la sinagoga. Leamos Juan 9, del 35 al 38. Dice así, oyó Jesús que le habían expulsado, refiriéndose al ciego de nacimiento. ¿Crees tú en el Hijo? Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que creas en él? ¿Quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús,
pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Segunda Pedro 3:18 dice, antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria hasta ahora y el día de la eternidad. Es triste ser ignorante espiritual. Si una persona cree ser ignorante, pídale sabiduría a Dios y Él se le dará. Veamos lo que dice Santiago capítulo 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Obtendremos crecimiento y madurez en la vida espiritual a fin de poderla compartir con otros. A muchos les lleva mucho tiempo reconocer a Cristo, y esto le sucedió a este paralítico. Leamos los versículos 14 y 15. Más tarde se produce el encuentro entre Jesús y el paralítico sanado. Y dice así, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Con su advertencia, el Señor le enseña que la sanidad también implica santidad. Leamos Efesios capítulo 4, 17 a 32, cuando se tiene una nueva vida en Cristo. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído, le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablando verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga sobre vosotros el sol, ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos
unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios, quien os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ahora pongamos atención en 1 Juan capítulo 3, 6 y 9. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Al fin este hombre comprende el milagro que había acontecido en su vida por la misericordia divina y lo anuncia a los demás. El incrédulo es duro de corazón. Aunque vea las buenas obras de Cristo, nunca las aceptará. Leamos los versículos 16 y 17. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús entra en conflicto con las autoridades judías por un tema que ellos consideraban crítico. Y esto da lugar a la primera declaración abierta de hostilidad. La actitud del Señor con respecto al día de reposo era muy distinta a la actitud legalista de los fariseos. Estos religiosos guardaban el día sábado para santificárselo a Dios, conforme a su costumbre religiosa. Y sin embargo, querían asesinar al Hijo de Dios, Jesús. Es un cuadro de la malicia y de la crueldad en el ser humano, que pueden ser muy religiosos y a la vez muy corrompidos. La respuesta de Jesús a estos hombres es indirecta. En el versículo 17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El día de reposo había surgido como descanso divino en la actividad creadora, aunque esto no equivalía a descansar de toda actividad. Si bien hubo reposo en cuanto a creación de Dios, Dios debía de sustentar todo. Veamos lo que dice Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto implica actividad, y Jesús, debido a la íntima relación con su Padre, trabajaba de la misma manera. Marcos 2:27 dice: también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Versículo 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún de día de reposo. El hombre comete muchos errores en su relación con Dios. Por ejemplo, a Dios muchos lo respetan para adorarlo solamente.
sin saber que Dios, el Todopoderoso, que si venimos a Él y le permitimos ser el Señor de nuestra vida, Él nos capacitará para cambiar nuestros pensamientos, para poder pensar correctamente y adorarle. Pero ahora, con gratitud, sabiendo haber recibido de Él un cambio y una esperanza para nuestro ser. Cristo hace la misma pregunta que hizo aquel inválido a todo hombre en este tiempo. Para ustedes la pregunta, ¿quiere usted ser sano? Si usted contesta sí, yo quiero ayudarle con literatura que le ayude mucho. ¿Cómo conocer más de Cristo? Mi correo está en la pantalla. Escríbame, quiero saber de usted. Y si puedo ayudarle a conocer más del Hijo de Dios, gustosamente lo quiero hacer. Siempre es nuestro deseo compartir lo más que podamos de la palabra de Dios. Y si el Señor nos permite dentro de una semana continuar enseñando la palabra del Señor, yo les invito y les agradezco a la vez por la puntualidad de ustedes, escucharnos todas las semanas. Pero quiero también que conozca más de Cristo. Escríbame. Yo quiero seguir orando, tener una relación por medio del correo electrónico, para mí será de grata bendición. Permítame tener esa gran bendición de poder orar con usted, de poder mandarle literatura que le pueda ayudar a conocer al Señor. Recuérdese, yo no le estoy diciendo o hablándole de ninguna religión, le estoy hablando de una relación con Cristo. Quiero que conozcas quién es el Hijo de Dios, quién es el que puede proveer la salvación para cada uno de nosotros, que todos la necesitamos. La pregunta no se le olvide, ¿quiere usted ser sano espiritualmente? El Señor puede hacer la obra, confíe en Él. Permítame orar por usted. Bendito Dios, Padre nuestro, que estás en el cielo y en todo lugar. Invoco, Señor, tu precioso nombre y te pido, Padre, por cada una de las personas que fielmente nos escuchan a través de este programa. Bendícele, Señor, de una manera muy especial. Sabemos, Señor, que tú tienes poder y tú puedes hacerlo. Permite, Señor, que ellos puedan creer en ese poder que solamente tú tienes para que sus vidas puedan ser cambiadas. Señor, si hay desesperación, si hay angustia, si hay enojo, te pido, Padre Santo, que tú bendigas a estas familias y que nos cambiar y hacernos nuevas criaturas, vivir con gozo, con alegría y con gratitud. En tu precioso nombre, Señor, te pido por cada uno de ellos y por mí también, Señor, por todos, porque todos necesitamos de ti. Gracias, Padre, por permitirnos comunicarnos a través de este medio. Te pedimos que nos des más vida para poder, Señor, enseñar. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.